Voy a hablar una hora, esa es la otra ayuda que les pido. Cuando se cumpla una hora, me avisa. Espero que no estén muy aburridos, con lo que no tengan ganas que se termine, pero terminemos en una hora así, después contestamos preguntas porque eso genera nuevo pensamiento, ¿no? Cuando ustedes me preguntan y yo tengo que pensar para contestar. Y la idea de esta clase es esa, ¿no? ¿Cómo pensamos? En el fondo es eso. Cuando uno dice, vamos a hacer una clase introductoria que tiene mucho que ver con el seminario que nosotros damos acá, que es el pensamiento nacional y latinoamericano, esto nos genera 3 o 4 cuestiones, que es en lo que se nos va a ir la clase. Que es, en primer lugar, cómo pensamos. Eso es tal vez el primer objetivo que uno se propone. Por otro lado, pensar el tema nacional, que es la nación. ¿Por qué decimos un pensamiento nacional? Eso no nos cuestiona allí. Y después agregamos latinoamericano, con lo que también voy a tratar de hablar con ustedes de ese objeto de estudio, que es América Latina, si es un sujeto unitario, si lo podemos ver como una unidad, si no, no lo podemos ver como una unidad. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos latinoamericano? Tanto en la concepción de su nombre como en la idea de pensar más ampliamente que las nacionalidades a las que nosotros pertenecemos desde hace más de un siglo y medio, ¿no? Yo voy a una charla de, como decía recién Nerio cuando me presentaba, de historiador, por lo tanto yo tengo las deformaciones del historiador. Trataré de no dar una clase tan cronológicamente historicista, sino más conceptual, pero se me van a escapar cuestiones de historiador. Como única presentación de mí, digamos, ¿no? Desde donde yo pienso, le digo a ella que vengan más para adelante. Y no, para que ustedes sepan, desde que yo pienso voy a decir 2 o 3 cosas que me parece que tiene como objetivo también esta clase. Además de repensar el conocimiento desde América Latina, ¿no? Y hacerlo, por lo menos lo que me enseñó a mí la historia, o para lo que me ayuda a estudiar historia. En primer lugar, a mí estudiar historia me dio la posibilidad de la paciencia, ¿no? Como vivimos en una época muy vertiginosa, cuando uno estudia historia, ve que los cambios muchas veces son lentos, que no tienen la velocidad del acontecimiento periodístico, ¿no? Sino que tiene una mayor lentitud. Y que por lo tanto es bueno que ustedes, ojalá que ustedes salgan de esta charla pensando sobre esa lentitud. La historia es lo que cambia, pero también lo que permanece, ¿no? Son largos ciclos de estructuras que no es que no cambian, pero que cambian a una lentitud tal que a veces es difícil verla en la coyuntura. Y cuando uno estudia historia, estudia las rupturas, estudia los acontecimientos. En general uno está acostumbrado en la escuela a estudiar los acontecimientos que conmueven, pero también sepan que la historia estudia lo que queda, ¿no? Aquello que las civilizaciones arrastran durante cientos de años y que forma parte de sus tradiciones. Y el otro objetivo, que a mí me gusta cuando doy historia, aparte de pregonar la paciencia, no digo que hay que, no digo paciencia, no digo resignación. Me parece que una buena clase es aquella que cuando termina rompió algún prejuicio
Y a mí me parece que ese es otro objetivo interesante, de que ustedes de aquí se vayan con algunas preguntas nuevas y algunos prejuicios menos, que están muy arraigados, ¿no? Muchas veces en nosotros. Después si tenemos tiempo, no sé si tenemos tiempo, voy a hacer capaz que algún comentario sobre la historiografía, de cómo se construye el pasado y la historia de los pueblos, pero de a poquito. Otro defecto que tenemos los docentes es que siempre queremos que los alumnos en 40 minutos puedan hacer las relaciones que nosotros nos costaron 30 años de lectura, ¿no? Ahí somos poco pacientes, somos apresurados los docentes. Entonces, bueno, digo, yo quiero ubicar América Latina y ver algunas tensiones de cómo pensar y desde dónde pensamos, ¿no? Porque pensar desde América Latina es pensar desde el suburbio, ¿no? No es pensar desde el centro. Digo, es pensar desde los costados, desde los bordes del mundo, de la periferia, ¿no? Como se llama. Hace ya bastantes años, algunas décadas atrás, un gran pensador argentino que se llamó Fermín Chávez, escribió un libro que esta universidad publicó y que nuestros alumnos leen, que tiene un título muy sugestivo, muy audaz, ¿no? Se llamaba Epistemología de la periferia, ¿no? Cómo construir conocimiento, cómo hacer una teoría del conocimiento desde la periferia, cómo podemos pensar desde la periferia, no desde desde el centro. Por lo tanto, esto nos implica a nosotros asumirnos como periféricos y no como centrales. Un sociólogo portugués contemporáneo, que vive actualmente, acaba de sacar otro libro muy sugestivo, ¿no? Que se llama Epistemología del Sur. ¿No? Cómo pensar desde el sur, no desde el norte, ¿no? Y nosotros encima, los rioplatenses, pensamos desde el sur del sur. Y como decía el Papa Francisco, ¿no? Desde el fin del mundo, el Papa que vino del fin del mundo. Y provoca diciendo, vayamos a las fronteras, pensemos desde los bordes, pensemos desde los extremos. Esto es lo que nosotros hoy queremos charlar con ustedes, ¿no? Cómo pensar la política, la organización social, las instituciones, la cultura, desde un lugar que no sea el lugar impuesto por los distintos modelos culturales o modelos económicos o sociales que se impusieron en estos continentes. Y uno cuando piensa en este continente, piensa en su aparición desde la mirada del centro, ¿no es así? Y dice que fuimos descubiertos en 1492. Por lo tanto, parecería que nos dan una carta de nacimiento cuando nos conocieron los europeos. Y entonces nos tragamos miles de años de historia. Porque no solo es la historia inmediata, no es la historia de decir, bueno, estaban los aztecas, los incas, los mayas y una centena de pueblos más dispersos en un continente nuevo, sino que era un viejo continente que sufrió las invasiones bárbaras europeas y que puede ser mirado como los europeos vieron llegar a los bárbaros, nosotros vimos llegar a los europeos, y que más allá de los aztecas, los incas, los mayas, que son los pueblos que más jerarquía tienen por el grado de organización que tenían, más allá de ello hay miles de años de historia. Y la verdad es que vamos a hacer el primer esquema para pensar. Esto no se puede mover mucho, ¿no? Me decías. ¿Sí?
Yo soy tan torpe que temo. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Sí, sí. De este lado, porque si no, no salís en la... Ahí. La cámara llega justo hasta el borde. No, cuestión que me pierdan. Como decía el chiste, salir, no, uno tiene que salir en estampita. No, digo, pero hasta esa llegada, hasta esa apertura de Europa hacia el Atlántico y encontrarse con este continente que ellos no conocían, no significaba que no existiera. El centro no era Europa, ¿no? El centro era Oriente, era China. Hacia ahí iban los europeos cuando se topan con este continente que su conocimiento no tenía incorporado. Y por lo tanto, si uno hace un esquema y pone a China en el medio, no sé si los que nos están viendo a través de la filmación pondrán ver este redondel con una CH que hice para poner a China. La verdad es que a occidente de China estaba Europa. La Europa que había vivido un largo periodo que es llamado Edad Media. Y 1000 años de historia que se sintetizan en una imagen muy transmitida de que fue una etapa de oscuridad, decadencia, de poca prosperidad, de aislamiento. Y eso se intenta universalizarlo, pero la verdad es que eso le pasaba a Europa. Pero para China en una época de brillantez, de conocimiento, de prosperidad y de crecimiento. Aquí el primer dilema, ¿no? El intento que hace Europa de imponer su historia, su tiempo y su modo de vida a la totalidad. Claro que Europa pasó momentos muy duros en esa época porque había perdido el Mediterráneo, porque los árabes habían llegado hasta Poitiers, hasta el sur de Francia, a 300 kilómetros 400 kilómetros de París. Estuvieron 7 siglos en España, 7 siglos, ¿no? Bien claro, como si un pueblo de otro origen estuviese aquí desde 1300 hasta ahora, ¿no? Digo, porque a veces uno pierde la dimensión de los tiempos. Pero al oriente de China había unos pueblos que mucho tiempo después se llamó América. Yo acepto el término ese, que por lo tanto eran el oriente de Oriente, ¿no? Eran el extremo oriente de Oriente. Y existían independientemente de las otras existencias. Y desde mucho tiempo. Y tenían un nexo vinculado al Pacífico, al Océano Pacífico, que es por donde habían llegado los primeros pobladores. Por lo tanto, uno puede mirar América, estoy haciendo como un ejercicio de mirada, uno puede mirar América con el cuento, el relato histórico eurocéntrico tradicional, que es Europa es el centro, China es el oriente y América es el extremo occidente. Y lo que une América con el mundo central es el Atlántico, ¿no? Y por lo tanto nosotros somos consecuencia de Europa y del Atlántico. Cuando podemos mirar que somos consecuencia de Asia y del Pacífico. Esto es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque una tensión que va a recorrer casi toda nuestra historia cultural es la tensión entre civilización y barbarie, ¿no? La palabra civilización no es una palabra que se usó muy tempranamente. La palabra civilización
aparece, o civilizaciones, aparece en el siglo XVIII. Recién. Y durante mucho tiempo, con la confusión de ser sinónimo de cultura. Algunos piensan que la cultura representa lo espiritual y la civilización lo material. Pero a partir del siglo XIX se empieza a utilizar con mucha más frecuencia y con mucha más firmeza. Pero ya no se usa tanto en singular, no se usa tanto en plural, sino que se usa en singular. Y ya no se habla de las civilizaciones, sino que se habla de la civilización. Por lo tanto, la civilización sería como una etapa superior de todas las culturas, a las cuales llegaron algunos pueblos solamente. Eso se llamó la modernidad. Los pueblos modernos habían llegado al grado de civilización. Y por lo tanto, tenían el deber moral de universalizar esa civilización. Ustedes saben que las palabras sirven para dominar otros pueblos. En general, los pueblos han dominado justificándolo a través de diversos conceptos, ¿no? Evangelizar, civilizar, democratizar, ¿no? En general, cuando los pueblos dominadores se expanden y van a dominar otros pueblos, o se reparten territorios, o los conquistan de distintas maneras, en general lo han hecho en nombre de una religión superior o de una cultura superior que es civilización, o para llevar la democracia a otros pueblos, ¿no? A los cuales los ubican en la antítesis, en la antípoda de la civilización, que es la barbarie o el salvajismo. Y aún cuando hay teorías sobre el buen salvaje, tampoco se apiadaron del buen salvaje. Y generó discusiones, como todo el debate que se da post a la llegada de los europeos a América, ¿no? Debate sobre si los habitantes de estas tierras eran hombres o no eran hombres. Estoy usando la palabra hombre como humanidad, ¿no? En el sentido si tenían alma o no tenían alma, si era justo dominarlos o no dominarlos, si era un acto de benevolencia sacarlos de sus creencias religiosas atrasadas, salvajes, o de sus formas de organización no modernas, aunque en muchos aspectos sus conocimientos superaban muchos rubros de los conquistadores. Muchas veces ha ocurrido eso. Pero siempre para el conquistador el otro fue un bárbaro. Para los griegos el bárbaro era el no griego, pero después los griegos fueron bárbaros de los romanos y los romanos fueron bárbaros de los pueblos germanos, que eran llamados bárbaros hasta que vencieron y organizaron Europa. O conquisto a otro para darle la libertad, ¿no? O conquisto a otro para darle la modernidad, para sacarlos del atraso, ¿no? Para sacarlos de formas de gobierno que yo considero que no son las apropiadas. Digo, en general, estas hermosas palabras como son libertad, como son democracia, como son evangelización o como es civilizar, fueron usados para dominar a otros pueblos. Por supuesto, es más romántico y mucho más atrayente que decir te domino por la renta diferencial, ¿no? O te domino porque tenés petróleo, o porque me quiero llevar el oro y la plata. Con lo que aquí yo voy a decir un concepto general que después seguramente en las preguntas puede salir, porque siempre en las preguntas salen cosas más de actualidad. Pero los modelos,
como en la actualidad se podía hablar de modelo neoliberal, y en otras épocas distintos modelos, desde que ocurrió este fenómeno de la llegada de Europa a América, se inicia un ciclo que no ha cerrado todavía en Occidente y que es el del capitalismo. Y en general, con variantes, ese modelo capitalista ha sido sostenido por una filosofía que aun cuando ha cambiado, fue el liberalismo o sus variantes que hoy denominamos neoliberal. Pero esos modelos, como sus antagónicos, los nacionalismos, los socialismos, que han sido maneras de ser antagónicos, todos son modelos civilizatorios, ¿no? Yo dicho de una manera más tajante, el neoliberalismo no es un modelo económico, es un modelo civilizatorio. O si ustedes quieren, para usar una palabra más fácil y cercana, es un proyecto cultural. Yo considero que la política es, en su más alto nivel, un proyecto cultural, ¿no? Cuando uno piensa un proyecto político, si lo puede desarrollar, lo piensa como un proyecto cultural, como un proyecto de organización de las comunidades. Y si hay una parte de la humanidad circunscripta a un territorio, en este caso fue Europa Occidental, ese territorio se fue cada vez recortando más, ¿no? Fue Europa Occidental y después fue Europa Occidental del Norte, y a la cual en el mundo del Atlántico, el atlanticismo, se agrega más tarde Estados Unidos, es un recorte muy pequeño, geográfico y demográfico de la humanidad, blanco, que impone sus modos de vida y su modelo civilizatorio a toda el orbe, a toda la humanidad. Y por lo tanto, la civilización se siente como singular. El que no tiene esas pautas es un no civilizado. Y solo copiando y llevando adelante las etapas de esa evolución social o de ese desarrollo histórico, va a poder llegar a la civilización. Esto es muy serio y muy grave, ¿no? Porque estos pueblos no solo perdieron su riqueza, ¿no? El oro, la plata, del mundo americano o indoamericano o andino-americano, o fueron devastados sus campos y deforestados y fueron saqueados también los africanos y los asiáticos, sino que aparte, en muchos casos, el americano es un caso muy claro, aparte fueron derrotados y esto generó una caída demográfica inédita. No, la caída demográfica de lo que es la población indígena a la llegada de los españoles, al siglo de la llegada de los españoles, es de una caída enorme. Producto del asesinato, de la guerra, del homicidio, pero también producto de las pestes, producto de los cambios de dieta, producto de las nuevas enfermedades y producto del desgano de vidas, digamos. Crecen los infanticidios, el aborto, crece los desmembramientos sociales y familiares y baja la fecundidad. Por lo tanto, estamos frente a una expropiación de riqueza muy grande, estamos frente a un genocidio, capaz la palabra no es la correcta por la época, pero estamos frente a una catástrofe demográfica como pocas veces ha sido vista en la historia de la humanidad. Y aparte, además de eso,
algo que dice este portugués que yo nombraba antes, que se llama Boaventura de Sousa Santos. Boaventura dice, y aparte lo que hay, aparte estos dos hechos, el hecho económico y el hecho demográfico, encima hay un epistemicidio, dice. ¿No? O sea, también se mata el conocimiento adquirido por estos pueblos, se desvaloriza el conocimiento adquirido por estos pueblos. Con lo que, ¿qué decimos? Que el sujeto colonial es despreciado en su modo de conocimiento por el sujeto imperial. Y el sujeto colonial lo que tiene es que lograr las pautas de conocimiento, el modo de producir, el modo de relacionarse comunitariamente, el modo de expresarse artística y culturalmente, como el centro imperial, porque si no, no va a tener categoría de civilizado. ¿No? Nosotros hoy creemos que no existe la civilización, ¿no? Creemos que existen las civilizaciones. Esto fue una tensión para América Latina, de cómo construir su historia. ¿Por qué? Y porque, como lo señala ese gran libro de la literatura argentina que es el Facundo de Sarmiento, Facundo Sarmiento tiene un subtítulo que es Civilización y Barbarie. Y él vive con su talento enorme, tensionado en cómo tenemos que ser para ser civilizados, ¿no? Ya en su época, en América Latina, había pensadores que lo refutaban, como José Martí, el cubano, que tenía otra visión, ¿no? de lo que era ser civilizado. Y ya tiempo anterior a Martí, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, había dicho aquella frase maravillosa, o inventamos o erramos. No dijo o imitamos o erramos, dijo o inventamos o erramos, ¿no? O somos originales y estamos orgullosos de nuestras tradiciones, o nos vamos a equivocar, ¿no? El otro día en Buenos Aires di una charla un filósofo brasilero, un talentoso filósofo contemporáneo, muy imbuido en el tema latinoamericano, por más que él hace muchos años que vive en Boston, porque trabaja en Harvard, que se llama Mangabeira, Roberto Mangabeira, y él decía, si imitamos, no, él decía, si nos rebelamos, no tenemos asegurado el triunfo. Ahora, si los imitamos, tenemos asegurado el fracaso, ¿no? Decía Mangabeira, desafiantemente. No solo para la cultura, sino para el modelo económico, ¿no? Para la forma de distribuir. Pero entonces lo que se impone es un solo tiempo, que es el tiempo histórico europeo. Se impone un solo modo de producir y de distribuir lo que se produce, que es el modelo del capitalismo. Un solo modo de pensar, que es el modo de pensar del liberalismo, ¿no? Por lo tanto, esto le impide a los pueblos periféricos, yo hablo de América Latina, pero podríamos hablar de otros pueblos, lo que le impide es ser contemporáneos, ¿no? Yo digo, lo más grave que nos ha ocurrido es que nos roban el tiempo, porque somos el pasado, ¿no? Esas palabras, subdesarrollados, ¿no? O sea, que no nos hemos podido desarrollar, no hemos cumplido las etapas del desarrollo. Por eso, algunas teorías que en la década última del siglo XX, del 60 en adelante, planteaban, no somos subdesarrollados, somos dependientes. No es que no podemos desarrollarnos, estamos amputados, que es una cosa diferente. Y entonces le oponen a la idea de subdesarrollo, le oponen la idea de dependencia. O conceptos originales, nacidos en América Latina, como el concepto de semicolonia. Hemos logrado la independencia política, pero seguimos dependiendo
en lo económico, ¿no? Por eso el concepto de semicolonia. O aquellos que dicen, no somos sociedades duales, donde hay una parte moderna y otra parte arcaica. Buenos Aires moderno, el interior arcaico. Buenos Aires capitalista, el interior feudal. ¿No? Buenos Aires civilizada, el interior bárbara. Si no, somos sociedades dependientes con un desarrollo desigual motivado por el modelo, ¿no? Desintegrador. Esto, por supuesto, que ha generado una interesante literatura que fue refutando esas ideas, pero en una tensión difícil. Pero lo peor que hay, bueno, no es lo único peor, pero digo, lo que es muy grave es que a uno le quiten la contemporaneidad, que uno no pueda ser contemporáneo en su mundo contemporáneo, porque representa el atraso, representa lo no desarrollado, representa lo arcaico, ¿no? Por lo tanto, lo único que no puede ser es contemporáneo. Y entonces uno se hace preguntas como, ¿hay pensamiento filosófico contemporáneo en América Latina? Más, ¿hay pensamiento filosófico en América Latina o solo filosofan los alemanes? Y antes filosofaron los griegos, ¿no? Porque la verdad es que somos eurocéntricos, pero políticamente somos francocéntricos, ¿no? Y filosóficamente somos helenocéntricos o germanocéntricos. Ahora, no pensaron otros. Nosotros a nuestro seminario llamamos pensamiento latinoamericano, porque de rebeldes que somos no hablamos de filosofía latinoamericana, porque filosofía es para otros. Lo nuestro no es arte contemporáneo, es folclore, ¿no? O sea, no nos permiten ser contemporáneos en el mundo en que vivimos contemporáneamente, ¿no? Como decía en su discurso cuando recibió el Premio Nobel de Literatura hace ya muchos años, 3 décadas, García Márquez, él decía, ¿por qué los que nos premian en nuestra originalidad de la literatura no lo hacen también cuando pensamos sociedades diferentes en condiciones diferentes? ¿No? ¿Por qué la originalidad que nos permiten en la literatura no nos la permiten para organizar nuestros modelos sociales y económicos? Y esto, de querer pensar como el otro, nos ha generado muchas dificultades. Ahora voy a ir a América Latina, cierro con esto. Citando a dos autores. Uno es Jauretche, que ustedes lo conocen porque esta universidad lo homenajea. Pero digo, no cuando Jauretche decía esa cosa tan simple, tan de criollo viejo, de tipo vivo, que decía, la verdad es que si yo me compro un saco y me queda corto, lo tengo que alargar, no cortarme el brazo. ¿No? Decía Jauretche. Como diciendo, si mi modelo no se adapta, tengo que hacer un modelo propio, no adaptar mi realidad al modelo que me quieren imponer. Con brillantez literaria, García Márquez, cuando recibe el premio Nobel, léanlo eso, lo googlean, son 3 páginas, bellas, recontra bellas, que se llama El tamaño de nuestra soledad. Y él arranca recordando un relato de un viajero que estaba en la expedición de Magallanes, ¿no? Y y ese viajero dice, me encontré de repente con un animal en la Patagonia. Y lo describe. No me acuerdo cómo lo describe. Invento. Pero más o menos el concepto es este. Y entonces lo describe y dice, me encontré con un animal que tenía hocico o trompa de chancho y orejas de burro y patas de vaca y relincho de caballo. O sea, un monstruo, ¿no? Se encontraba un animal que era un monstruo. En vez de decir, me encontré un animal que yo no conocía y que por lo tanto tenía su originalidad, quiere inventar un animal
con los elementos que él conocía, agarra pedazos de cada elemento que conocía y arma un monstruo. Esto lo hacemos en las ciencias sociales. Entonces, cuando aparece un movimiento popular en la Argentina que defiende la soberanía, ¿no? Y que defiende la mejor distribución de la riqueza, decimos que es fascismo, que es nazismo. Queremos que se parezca, que son señores feudales, no queremos que se parezca a algo que no ocurrió acá, que ocurrió en otro lado, en otras circunstancias históricas. Y usamos tanto esas palabras que ya las palabras esas no tienen sentido, ¿no es así? Digo, si todo es fascismo, nada es fascismo. Digo, si Pinochet es fascista, y Chávez es fascista, y Maduro es fascista, y Videla es fascista, y Perón es fascista, nada es fascista, porque salvo que creamos que todo eso es lo mismo, y Fidel Castro es fascista. Si creemos que todo eso es lo mismo, no, hoy lo dice un autor italiano que no es de lo que me entusiasman, que se llama Lori Sanata, pero hoy lo dice sobre el populismo. Estamos designando a cualquier persona que no adopta el modelo liberal de mercado y de democracia electoral como populismo. Y entonces, si todo es populismo, nada es populismo, ¿no? Si Trump es populismo y Evo Morales es populismo, nada es populismo, ¿no? Es como si yo dijera, el perro es un animal de 4 patas. Voy a encontrar perros, pero voy a meter en la bolsa gatos, caballos, vacas, ¿no? O sea, cosas que no son perros. Y eso nos lleva a generalizaciones que son malas. ¿No? Creer que cualquier terrateniente es un señor feudal es equivocado, ¿no? Creer que cualquier persona autoritaria es fascista es equivocado. Son modelos más complejos, que los hemos reducido. Y eso nos llevó, no los quiero meter en esto porque es complejo, pero nos llevó a debates sobre si América Latina era capitalista o feudal. Y la verdad es que lo que era América Latina era colonial. Entonces no era ni capitalista ni feudal. O eran las dos cosas combinadas en un modelo colonial que lo deformaba todo, ¿no? Y eso también hay que tener claro. Vivimos en el sur, en la periferia, en los bordes y en la colonialidad. Y si uno no piensa desde la colonialidad, es muy difícil entender estos pueblos, ¿no? Y entonces quedamos como encerrados en opciones que por deformarnos nos impiden conocernos. Malos prejuicios que hablaba yo antes, ¿no? O sea, los pueblos negros no hacen filosofía. Son pintorescos, hacen otras cosas. Ahora, cuando muchos autores dicen si la filosofía nació en Grecia porque la heredó de las islas asiáticas, que habían recibido sus conocimientos de los sabios egipcios, y los sabios egipcios eran herederos de la filosofía del África Negra, bueno, hay que decir que la filosofía nació en el África Negra. No, nació en el Mediterráneo. Y los otros pueblos no pensaron, nunca. Tuvieron otras maneras de pensar. Bueno, y esto es lo que nosotros estamos tratando de compartir con ustedes, ¿no? Como otras maneras de pensar. Y esto nos lleva también, voy a hacer otro esquemita, a cómo llegan las ideas a América Latina, ¿no? ¿Cómo llegan? Porque nos llegan ideas de una tradición europea en donde primero se enfrentaron a los conservadores, los liberales, pero después, frente al liberalismo capitalista, nació el pensamiento marxista o socialista, o los socialismos, pero también como reacción a esa expansión
de la Revolución Francesa y cuando el liberalismo se transforma por su expansión en dominador de otros pueblos, aparecen los nacionalismos. Y en ese esquema se mueve el pensamiento latinoamericano, en la mezcla de este esquema, lleno de fronteras. Porque no es lo mismo ser nacionalista en un país de la periferia que ser nacionalista en un país expansivo. ¿No? Un nacionalista de un país imperial invade a otro, es agresivo, está a favor de la guerra justa, como lo planteaba el Imperio español a través de los pensadores imperiales, está a favor de la superioridad de un pueblo sobre otro, es agresivo. En cambio, si uno es nacionalista en un país periférico o oprimido, es democrático, es antiimperialista, es defensivo, quiere la paz, defiende su riqueza. No es lo mismo, ¿no? Por eso hay que cuidar cuando uno usa las palabras. Ser liberal en Europa no era lo mismo que ser liberal en América, ¿no? Ser conservador en Europa no es lo mismo que ser conservador en América. Ser marxista o socialista en Europa, si se trasladaba ese modelo a América, era más complejo porque acá no estaba la clase obrera industrial que ya estaba bien desarrollada en Inglaterra o en Francia o en Alemania. Y aquí la mezcla era mayor y había que incorporar a otros sectores. Entonces, digo, el pensamiento nacional, ¿qué es? Pensar el mundo desde acá, no pensar acá desde el mundo, ¿no? Pensar la complejidad aparte. Y esto implica que no hay un solo inicio de la historia, no hay una sola lengua, no hay una sola manera de organizar una sociedad, no hay una sola manera de relacionarse culturalmente, no hay una sola manera de expresarse artísticamente, sino muchas y complejas maneras, sabiendo que ninguno somos tampoco tan puros, todos somos mezcla, ¿no? de pueblos. En general, no debe haber ninguna nación en la humanidad que tenga una pureza sin cruces, ¿no? Todos somos herederos de distintas tradiciones. Pero la suma de esas tradiciones es una nueva tradición, es una síntesis. No somos híbridos nosotros somos una civilización mestiza, que se ha mezclado, digo, no solo mestiza étnicamente, o sea, no me gusta usar la palabra raza, pero ustedes lo van a entender, racialmente. Somos mestizos también ideológicamente, culturalmente, porque hemos tomado de muchas tradiciones y las hemos sintetizado en algo que no es una suma, sino una nueva manera de mirar el mundo. Con lo que el pensamiento nacional es una apuesta a pensarnos civilizatoriamente, no como imitación, sino como originalidad. Para negar lo universal, no, para enriquecernos con lo universal, desde una identidad propia. Porque si no tenemos identidad, imitamos. Y entonces dejamos de ser nosotros para ser nosotros. Y eso nos da mucha debilidad. Y eso no es negar ni la revolución tecnológica, ni es negar los cambios científicos. Todo lo contrario. Es hacerlo desde una propia cultura. Esto me lleva, y voy a hacer un paréntesis, si me permiten. ¿Cómo estoy de hora? ¿Qué 20? Así digo algo de América Latina. Pero esto a uno lo lleva también a destruir cuestiones que a veces invaden el sentido común, ¿no? Lo que yo llamaría el habla cotidiana, ¿no? Esa admiración por los imperios, ¿no? Y decir de repente, uy, la verdad que si los ingleses hubiesen ganado,
Siempre hay, ¿no? Un pariente que dice eso en algún cumpleaños. Hubiesen ganado los ingleses, hoy seríamos como Australia o como Uganda. En los dos lados estuvieron los ingleses, depende del lugar del imperio, ¿no? O ese modo tan vulgar de decir, imitemos a los países exitosos. Bueno, es cierto que uno tiene que imitar. Es bueno comparar y mirar experiencias ajenas y absorberlas. Eso desde ya, ¿cómo no va a ser bueno? Ahora, también los países exitosos son países que en general han tenido 300 años colonias. Entonces, no es bueno creer que uno sin colonias o habiendo sido colonia puede acumular exitosamente. Digo, desde esa complejidad uno tiene que decir, bueno, el pensamiento nacional es un pensamiento que piensa en los intereses de la nación, que trata de trabajar sobre cuánto más margen de autonomía puede tener una nación, que piensa que hay cuestiones de soberanía que hay que defender, no solo por romanticismo, sino por pragmatismo. A veces uno defiende cuestiones por romanticismo y está bien, a mi parecer, pero también por cuestiones de pragmatismo. No, el pensamiento nacional, como decía Jauretche, es mirar el mundo con ojos argentinos, el no autodenigrarnos, el no desconocernos y el de saber algo que es esencial, que si Rousseau pensaba, y Montesquieu pensaba, y Robespierre pensaba, y John Locke pensaba, y Hegel pensaba, y Kant pensaba, y Marx pensaba, también pensaba Tupac Amaru, y pensaba Artigas, y pensaba Mariano Moreno, y Bolívar, y Martí, y Simón Rodríguez, y Morazán, también pensaban. Y pensaban de una manera original. Y pensaban reelaborando teorías y buscando la manera de poder ser, esto lo digo entre comillas, modernos, sin dejar de ser propios. ¿Para qué? Para poder construir civilizatoriamente una construcción cultural que nos permita poder dialogar con los otros, no aislarnos, sino dialogar con los otros de manera igualitaria, con el mismo enriquecimiento, ¿no? Yo estoy muy lejos de creer que no hay que escuchar música en inglés. Estoy muy lejos de creer eso, porque me parece que uno es peor si no escucha música en inglés. Si uno, voy a decir una vejez, una viejada, pero ustedes pónganle lo que quieran. Voy a elegir el ejemplo de unos viejos vigentes. Pero la verdad que si uno escucha a los Rolling Stones, es peor, no es mejor. ¿No? Bueno, puede no gustarle, está bien. Pero es una pena que uno se lo pierda por prejuicioso. No digo, pero también ser capaz de crear contemporaneidades propias. Yo acá sí lo pongo en una cuestión de debate. Yo no creo que lo propio es solo folclore. Por supuesto que hay que defender nuestra tradición y hay que valorar lo propio, pero también crear nuevas tradiciones, crear nuevos formatos, ¿no? Digo, a mí me parece que el aislamiento en el pensamiento no es bueno. Hay que abrirse, pero abrirse para ser uno, no para dejar de ser uno. Esto es el pensamiento nacional. Que quiero aclararles algo, que no es solo una revisión de la historia, porque a veces se lo circunscribe al pensamiento nacional como una revisión de la historia. Y la verdad es que es una revisión de la historia o un repensar la historia, pero también es tener una mirada diferente del arte, de la ciencia, ¿no? de la tecnología, de otras disciplinas que hacen a las culturas. Y por supuesto aportando a cosas que son a veces universales, desde pensamiento propio y de valorar ese
pensamiento propio. Y ahí va la cuestión nacional. La cuestión nacional, por lo tanto, está muy vinculada a la colonialidad, ¿no? A romper la colonialidad. Ser nación es no ser colonia, ¿no? De poder construir desde la independencia y desde la originalidad. Eso no significa no leer autores europeos. Me parece que ninguno de los que se dedican a las ciencias sociales puede no leer a Max Weber, o a Durkheim, o a Marx. Pero es bueno leer a Alberdi también. O leer a Martí. O leer a Francisco Bilbao. O leer a Belgrano. Me parece que da una visión, estoy hablando del siglo XIX en general, podría también agregarle autores del siglo XX. No digo, que da una mirada de los problemas propios que es muy interesante. Y aparte porque nosotros tenemos una cuestión muy fuerte aparte de lo nacional, que es lo social. Y el pensamiento de América Latina siempre ha girado alrededor, voy a ponerlo acá abajo, no sé si me ven los que me están mirando por la filmación, pero esto lo estoy dejando para un último dibujo. Pero me parece que ha girado siempre alrededor de un triángulo. Esto es un triángulo, que nosotros siempre tenemos que ver como un conjunto, no como cuestiones aisladas. Que es la cuestión nacional, que es la cuestión de ser independientes, por lo tanto de defender nuestros intereses, de tener amplios márgenes de autonomía, de construir un Estado que pueda tener decisión nacional, no que tenga que depender de la decisión extranjera. Pero también a los latinoamericanos esto lo unimos siempre a la cuestión social, a cómo resolvemos las desigualdades. Cuando se doctoró Mariano Moreno, en 1802, en Chuquisaca, escribió sobre la servidumbre indígena. O sea que eligió un tema que es de la cuestión social, de las desigualdades, la explotación del indígena. Y entendió, aunque no lo expresa en su tesis, pero después lo expresa en su práctica política posterior, que era muy difícil resolver el tema social si no se resolvía el tema de la independencia. Cuanto mayor margen de autonomía tiene uno y mayor posibilidades de que la riqueza no se vaya hacia afuera, uno puede resolver el tema social, ¿no? Si uno tiene que hacer una definición de qué es una relación colonial para niños, digamos, lo más sencillo posible, diría, hay relación colonial cuando la mayor parte de la renta producida por un pueblo se va hacia otro pueblo, se va hacia afuera. Pero estos dos problemas, lo social y lo nacional, en América Latina se le unió un tercer tema, que es, yo no sé si se lo había preguntado Mariano Moreno, pero se lo preguntaron muchos después que él, es esto, ¿lo vamos a poder realizar fragmentadamente o lo vamos a tener que realizar en forma conjunta? ¿Tenemos que tomar medidas conjuntas en defensa de nuestros intereses o vamos a poder negociar fragmentadamente a través de pequeños países? Que es la cuestión de la unidad. O sea que el pensamiento nacional latinoamericano giró con toda su riqueza y con todas sus contradicciones internas y sus debates. No es un solo pensamiento. Y sus diferentes corrientes y sus diferentes posturas, pero giró alrededor de cómo resolver la desigualdad social, la autonomía o soberanía nacional y la unidad. O entendiendo que sin esa unidad iba a ser muy difícil conseguir los otros dos objetivos. Si uno mira el mundo, las grandes
potencias son estados continentales, ¿no? Estados Unidos es un estado industrial continental bioceánico, Rusia es un estado continental, China es un estado continental, y Europa, con sus dificultades, entendió que si no es un estado continental, va a quedar rezagado en la lucha mundial. La periferia es fragmentación. El mundo árabe no puede unirse, África está descuartizada, partida, dividida artificialmente. África fue repartida entre las potencias europeas en el Congreso de Berlín de fines del siglo XIX. Se le hicieron incluso divisiones tan artificiales que son muy difíciles de sostener. Y América Latina tampoco logró su unidad, ¿no? Hay una periferia fragmentada y desunida y un mundo central continental, unido continentalmente, ¿no? Y aquellos que tuvieron más dificultades por las características insulares de su territorio, como Inglaterra o Japón, lo que trataron fue de hacer grandes imperios de unidad marítima, fundamentalmente. Entonces, cuando decimos la cuestión nacional, y aquí uso los últimos 10 minutos que seguramente quedan, ¿qué es América Latina? Porque también aparecen los prejuicios acá. ¿Somos latinoamericanos? ¿Nos sentimos latinoamericanos? ¿O usamos la palabra latinoamericanización como sinónimo de decadencia? Porque si creemos que la civilización es Europa, latinoamericanizarnos significa que hemos perdido ese estatus que los argentinos nos dimos a nosotros mismos de ser europeos. La verdad que somos los habitantes del litoral argentino los que nos sentimos europeos. Pues yo cuando digo estas cosas y me doy cuenta que la charla la estoy dando en Jujuy, digo, no, le estoy dando esta charla a gente que nunca se siente europea, ¿no? Ni los salteños, ni los jujeños, ni los correntinos, ¿no? Entonces el litoral argentino, que formó parte más del centro que de la periferia en su modelo, quiso imponer esa idea, que los historiadores notamos, ¿no? ¿Cómo? Mitre, ¿no? La idea de esa historiografía mitrista, como dice acá el compañero, de una Argentina blanca, de una Argentina, de un Río de la Plata que es una excepción frente al mundo mexicano azteca y al mundo inca peruano. Nosotros somos la excepción rioplatense, somos como una especie de Europa, de europeos en el exilio, como decía Borges, ¿no? Somos un pedazo de Europa en América, los uruguayos llamaban la Atenas del Plata, ¿no? O la Suiza de América. Esa idea que vivimos en un territorio semivacío, porque donde habitaban los pueblos originarios les llamamos desierto. Entonces, hay que ser invisible para que donde uno vive digan que es el desierto, ¿no? O sea, hay que ser invisible, como si yo dijera, estoy dando una charla y no hay nadie acá. Entonces, esa idea, por lo tanto, de una Argentina sin pasado indígena, una Argentina blanca, excepcional, rioplatense, no latinoamericana, ¿no? Entonces, ese prejuicio es muy grande, a pesar que nuestro primer presidente de la autonomía argentina, o de lo que después iba a ser la Argentina, ¿no? Que era en ese momento el virreinato del Río de la Plata, o lo que podía soñar que iban a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y que por primera vez formamos una junta que eligió el Cabildo de Buenos Aires, o sea, el municipio de Buenos Aires eligió una junta que el virrey no intervino y el rey tampoco intervino en el nombramiento, y se eligió, ¿a quién eligieron de presidente de esa junta? A Cornelio Saavedra. Y Cornelio Saavedra había nacido en Potosí, ¿no? O sea que nuestro primer presidente fue un boliviano de Potosí, ¿no? Pero los peruanos tuvieron un presidente para compensar que era
un correntino de las Misiones, que era San Martín, ¿no? Pero los bolivianos tuvieron su primer presidente en un venezolano de las tropas de Bolívar. Eso es América Latina, ¿no? Y nosotros dependimos 240 años de Lima. Fuimos peruanos 240 años. Y hace 240 que dependemos de Buenos Aires. Más o menos parecido. Durante toda la etapa donde el eje estaba en Potosí, en la minería, la capital estaba allá. Cuando valoramos el Atlántico y lo agroexportador, la capital estuvo en Buenos Aires. Capaz tengamos que discutir algún día dónde va a estar los próximos 240 años. Quiero decir, pero esa fragmentación nos impidió ver América Latina, ¿no? Más, la escuela argentina y su sistema educativo creado a fines del siglo XIX fue muy exitosa, la escuela argentina, en construir la nacionalidad argentina. Como la escuela peruana fue exitosa en construir la nacionalidad peruana, y la chilena, y la uruguaya, ¿no? No solo la escuela con los maestros dando clases, sino la escuela con sus ritos, con sus himnos, con sus ceremonias, sus fiestas patrias, sus próceres, sus nombres, pero una escuela vacía de América Latina, ¿no? Una escuela que argentinizaba y deslatinoamericanizaba. Y América Latina aparecía como conflicto, no como integración. Aparecía como problemas de límites, guerras, ¿no? Dramas ratificados ayer en La Haya, ¿no? Que le impide la salida al mar a Bolivia. Entonces, esta América Latina es la otra tensión que tuvimos. La civilización y la barbarie tuvo una tensión, y ser una nación como conjunto o ser patrias chicas como fragmentación fue la otra tensión que tuvimos. Voy a tratar de que participen un poquito. Yo sé que es difícil por los demás que no están en el aula esta. Perdón, muchachos y chicas. ¿Ustedes cuando dicen América Latina se sienten cómodos o no les gusta ese nombre? ¿Identifica bien a la unidad? ¿Entendemos lo que estamos hablando o no entendemos? Rápido, que el tiempo en televisión es oro. ¿Nos entendemos cuando yo digo América Latina? ¿Sí? ¿Estoy nombrando a Canadá? No, pero es latina Canadá, no habla francés una parte del Canadá. ¿Y Jamaica? ¿No? ¿Sí? Sí. Hablan en inglés. No son latinos, pero son América Latina, ¿no? Con lo que América Latina está designando algo más que la latinidad que nos quedó ya. Yo la uso, me siento ya cómodo. Usaría solo un significado sinónimo, que sería Sudamérica, o pensamiento sudamericano. No pensando en el subcontinente sudamericano, sino pensando en todo lo que está al sur del norte, digamos. Y eso es una buena pregunta, ¿no? Pero vos sabés que, ¿cómo lo llamamos el grupo en Naciones Unidas, nuestro grupo? Llamamos GRULAC, Grupo Latinoamericano y Caribe. Agregamos Caribe para que entraran los países no latinoparlantes, digamos, los que hablan inglés o los que hablan holandés fundamentalmente. Pero como problemática, porque cuando decimos América Latina y Caribe, y después decimos latinoamericanos y entran los caribeños también. Lo que estamos diciendo es la América pobre, subdesarrollada, colonizada, ¿no? Mestiza, periférica, esa que se hizo con los pueblos originarios, más los afroamericanos, más los europeos que han venido, más asiáticos de Oriente, ¿no? Que han hecho un pueblo muy original.
del cual, si uno repasa la última, la democracia argentina última, la del 83 hasta acá, la más reciente, para no irnos más atrás, que es más fácil, si me voy para atrás es más fácil, pero el 83, los presidentes, creo que casi todos, son primera generación de argentinos. ¿No? Los padres de Alfonsín eran españoles, los padres de Menem eran sirios libaneses. No sé, los padres de la Rúa, una de las madres, Kirchner tenía tal vez segunda generación, pero una madre chilena, pero ya no la pondría como un emigrante. Macri tiene su padre italiano, ¿no? O sea, quiere decir, somos primera generación, entonces, digo, esa mezcla, aparte miren, ¿no? Italianos, gallegos, sirio-libaneses, más africanos, más pueblos originarios que aparte tienen una inmensa heterogeneidad entre sí. Y eso tiene que ser riqueza, orgullo, ¿no? Y no mirarla con ojos prejuiciosos. A mí me impactaba, me voy un ratito por un costado, me inhibe la cámara, no puedo contar chistes. No, pero digo, me impactaba la indignación que se tenía frente al seleccionado francés que tenía muchos hijos de primera generación de migrantes africanos. ¿Y qué diferencia hay contra la generación de primeros migrantes italianos que juegan en los equipos nuestros? Como son negros, entonces eso lo diferencia, ¿no? de los hijos de blancos, de migración blanca. ¿No? Pero ¿por qué un hijo de italianos es indiscutiblemente argentino y un hijo de senegalés no puede ser francés? ¿No? Digo, cosas para pensar. Voy a tu pregunta del Caribe. Entonces digo, yo voy a usar América Latina. Se han usado otros nombres, ¿no? Indoamérica, pero tiene una visión muy indigenista que deja fuera otras realidades. Hispanoamérica, muy usada por todos nuestros próceres. La verdad que desde Artigas hasta Manuel Ugarte, digo, tal vez Perón sea el primero que no piensa desde Hispanoamérica. Pero en general nuestros próceres revolucionarios pensaban hispanoamericanamente. Pero también la palabra Hispanoamérica fue muy usada por quienes añoraban la colonia, quienes rescataban lo hispano-católico y les molestaba la revolución. Por lo tanto, era una postura un poco conservadora, ¿no? ¿Cómo decían? Sí, claro. ¿No? Y esa idea de un hispanismo católico antiliberal que añoraba la colonia, ¿no? Marx decía, se puede ser anticapitalista en favor de la Edad Media, ¿no? Y esto a veces vale, también se puede ser antiliberal en favor de la monarquía absoluta. Y después, bueno, Perón hace una gran inflexión porque piensa iberoamericanamente. A mí nunca me gusta cuando doy clase decir fue el primero. Pues seguramente va a haber un investigador que me diga, no, mira, hubo otro que lo dijo antes. Pero hay un pensamiento de Perón muy revolucionario en el sentido de decir, Brasil no es nuestro enemigo histórico, sino es nuestro aliado estratégico. Y por lo tanto tenemos que pensar iberoamericanamente, ¿no? Lo íbero incluye al Brasil. Sudamérica es una linda palabra, tanto para el subcontinente como para el gran continente, ¿no? Después se usaron palabras más románticas, ¿no? Martí usó Nuestra América, Ugarte usó Patria Grande, que es lo que hoy el Papa Francisco utiliza como concepto, ¿no? de la América romántica. Y después usamos términos más institucionales, pero interesantes, como confederación, provincias unidas, ¿no? Ese sueño que tuvieron algunos de los Estados Unidos de América Latina. Pasa que nuestra derrota a mediados del siglo XIX fue muy grande.
¿Por qué? Porque no es que no pudimos cumplir la utopía más grande, que eran los Estados Unidos de América Latina, como soñaba Bolívar, ¿no? Una gran nación que vaya desde México hasta Magallanes, ¿no? Una utopía muy grande, a veces inalcanzable. Bolívar, sobre el final de su vida, dijo, es como arar en el mar, ¿no? Tampoco pudimos construir la utopía mediana, que era la que decía el acta de la independencia del 9 de julio, ¿no? En Tucumán. Decía, la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Creo que cantamos en el himno, ¿no? Las Provincias Unidas del Sur. Esa utopía de haber construido una nación en las provincias hispanoamericanas del subcontinente, de Panamá hacia abajo, aquellas que liberó Bolívar y San Martín tampoco lo pudimos construir. Eso fue otro fracaso, pero era un fracaso posible. Pero lo más grave que no pudimos construir o mantener las unidades que heredamos del virreinato, que hubiesen hecho que en lo que es hoy América Latina hubiese habido 4 o 5 grandes naciones poderosas y no 40 países débiles como hay hoy, ¿no? Hubiésemos tenido México, las Provincias Unidas de Centroamérica, que existieron. Morazán construyó las Provincias Unidas de Centroamérica. O sea que son una derrota política. Hubiésemos tenido la Gran Colombia, que existió, que Bolívar la gobernó. Y hubiésemos tenido las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también existieron, porque al Congreso de Tucumán fueron representantes de lo que hoy es Bolivia, porque el acta del 9 de julio está hecha en español, pero también en quechua y en aymara, ¿no? Y hubiese estado el Brasil. Digo, esto sería como la utopía menor, la posible. La fragmentación ha sido tal que ahora hay que reconstruir sobre unidades e inventando, porque no vamos a poder construir una unidad como hubiese sido en el siglo XIX, pues ya llevamos 150 años de países separados entre sí, y ese es un dato también. Pero por lo menos, ya que les voy a hacer un último esquema, que si alguna vez tuvo una clase mía ya lo conoce, pero para visualizar unidades. México es una unidad. México perdió el 50% de su territorio en manos de Estados Unidos. Hoy le responden con los migrantes. Los migrantes vuelven a ocupar aquel territorio que fue de ellos, pero como extranjeros ahora. Entonces, impactante, ¿no? Esto sería para otra charla, otro seminario. Pero cómo el mundo dibujado entre el fin del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial por los imperios, saqueando África, Asia y América Latina, hoy se vuelve al mundo imperial en forma de migrante o en forma de refugiado o en forma de terrorista. Después hay otra unidad que es el Caribe, del cual ya hemos hablado. Un Caribe que está trabajando desde el concepto de lo caribeño para unir lo que es diferentes modos de colonización, holandesa o francesa o española o inglesa, porque todo ese mundo que es Centroamérica y las Antillas lo une ese mar interior que es el Mediterráneo caribeño, salvo El Salvador, ¿no? El Salvador es el único país que no tiene salida al Caribe, pero que vive el clima cultural caribeño. Y después, esa gran isla sudamericana en la que nosotros vivimos, ¿no? Este sur del sur, digamos, que la podemos mirar también desde 3 realidades geoculturales: el mundo andino, la cuenca del Amazonas o la selva, y la cuenca del Plata.
o las pampas o los llanos. Todo eso son subunidades que hacen a una unidad, que es mucho más homogénea que una nación como la rusa, que une a los mogoles del Asia con los eslavos de Occidente. O como la India, ¿no? Que tiene 2 lenguas entre las 10 que se hablan más en el mundo. Si ellos han podido lograr una nación y fusionar, ¿por qué a nosotros nos parece que es natural esta fragmentación, ¿no? Y es para preguntarlo. Y con la mano que él levanta, yo cierro mi charla. Ahora vamos al espacio de preguntas. Ahí vamos al espacio de preguntas, si querés. Dale. Gaby te hace preguntas que tenemos y ahí pasamos el micrófono. Dale. Vos pasás el micrófono y yo me siento. Sí, ahí Bueno, Mario, comenzando con las preguntas. Desde el municipio de Villaguay, pero es una preocupación que también se hizo manifiesta en otras sedes. Qué voz de locutor extraordinaria. Muchas gracias. Sobre la forma del Estado-Nación. Sí. La forma del Estado-Nación, estaba leyendo la pregunta y recordaba algunas lecturas que plantean justamente que es una forma que se va reproduciendo en el tiempo y que se va perfeccionando y que parece que nunca va a ceder su hegemonía. Entonces, la pregunta es un poco, bueno, ¿cómo romper ese modelo hegemónico? ¿Es necesario romper ese modelo hegemónico? ¿El pensamiento nacional tiene categorías para hacerlo? Qué pregunta. Digo, en primer lugar, voy a tratar de hacer contestaciones cortas y ojalá claras. Perdonen, porque las preguntas a veces son de una inteligencia tal que me llevaría a una charla. Pero en primer lugar, es una ingenuidad histórica creer que el Estado-Nación va a existir tal como es siempre, porque las formaciones políticas y económico-sociales en la historia cambian. El Estado-Nación tal como lo concebimos nosotros es muy reciente. No es que existió siempre en la historia. Tiene apenas 200 años. Por lo tanto, es probable que hacia futuro ese Estado-Nación como nosotros lo concebimos tampoco exista. Ahora, la pequeñez de 200 años, porque si no uno cree que el Estado-Nación siempre existió, o que es un hecho natural e histórico, en la etapa que nos ha tocado a nosotros vivir, es una de las formas en donde se han organizado los pueblos y los legitimamos. Naciones Unidas acepta o no acepta nuevas naciones. Por lo tanto, la categoría desde la cual nosotros nos organizamos en el mundo es a través todavía de divisiones que son nacionales. Después, por supuesto que nos agrupamos, como yo señalaba antes, en los latinoamericanos y caribeños. Hoy la Unión Europea en Naciones Unidas se presenta como Unión Europea, no como países fragmentados. Y más, la Argentina muchas veces participa de grupos más amplios de las naciones periféricas, como es el grupo de los 77. Sin duda, muchos autores y pensadores y políticos vieron que el mundo evolucionaba hacia un mundo que iba a ampliar la visión de los pequeños estados, ¿no? En la Argentina, Perón basó mucho su análisis social y político y su análisis histórico en una idea de evolucionismo que también habían tenido autores en los orígenes del marxismo, de que los pueblos van evolucionando desde la familia y las tribus, la aldea, ¿no? Los reinos, y hasta llegar a un modo de evolución que fue el Estado-Nación. Y Perón vislumbraba que iba a llegar la etapa del continentalismo. La verdad que en ese sentido tuvo una buena visión, porque, como yo señalé recién, los estados continentales son estados
que hoy dominan, son las grandes potencias del mundo. Las grandes potencias del mundo y son estados continentales. Estados Unidos, que es la Unión Norteamericana, ¿no? La Unión Europea, Rusia, que tiende con Putin a construir la Unión Euroasiática, reconstruir la Unión Soviética como Unión Euroasiática, y China, que es una unidad continental en sí misma, la India, otra unidad continental en sí misma, Japón seguramente tenderá a la unidad del Asia insular. Por lo tanto, los pueblos que han quedado más periféricos, que han quedado desarticulados, van a tener que repensar eso, o lo han pensado alguna vez. América Latina tiene una profunda tradición de pensamiento sobre la Unión Sudamericana, como hay pensamiento de la Unión Africana y como hay pensamiento de la Unión Arábiga, ¿no? O de la República Árabe Unida, que fueron experiencias que en alguna vez existieron. Entonces, pensamiento nacional siempre ha pensado en términos latinoamericanistas, por lo menos algunas de sus corrientes. También había otras corrientes que venían más del nacionalismo argentino autónomo, que era una tradición que pensaba que Brasil era un enemigo histórico. Y hubo algunas más extremas que pensaban que teníamos que recuperar el Alto Perú y la banda oriental. O sea que había casi una idea de una Argentina que tenía que dominar esos territorios. Y no es que Argentina perdió el Uruguay y perdió Bolivia, sino que Bolivia, Paraguay y Argentina y Uruguay se desmembraron. Nadie perdió nada. No es que hay un país que perdió al otro. No son territorios que hemos perdido nosotros, porque nosotros somos la unidad. No es que hay una parte que perdió a la otra parte o que es la unidad, ¿no? Y ese es el drama que sintetizó Artigas en un momento, ¿no? Artigas, cuando Uruguay fue independiente, ¿qué expresó? Artigas dijo, ahora, él estaba en Paraguay exilado, dijo, ahora mi provincia es una nación por Uruguay, pero mi nación no tiene mi provincia. Yo no tengo patria. Esa frase es el dramatismo de América Latina. No es como si mañana Buenos Aires se transforma, los que somos bonaerenses, Buenos Aires se transforma en una nación independiente. Yo, si ocurre eso, diría lo mismo. Mi provincia ahora es una nación, pero mi nación no tiene a mi provincia. Yo no tengo patria. No sé si era lo que preguntaban. Pero ustedes tienen que liderar a los 9 países hispanoparlantes. Porque los 9 países hispanoparlantes de Sudamérica sumados son el 50% y el otro 50% es Brasil. Y ahí va a haber unidad, ¿no? Él siempre decía, si Brasil y Argentina se unen, va a haber unidad. Él lo decía con la humildad del uruguayo, decía, si Uruguay y Ecuador se unen, no hay unidad. No hay fuerza para la unidad. El núcleo de aglutinamiento, como señaló Perón en un discurso famoso del año 53, el núcleo de aglutinamiento es Argentina y Brasil. Perón agregaba siempre a Chile, el ABC, porque pensaba que era imprescindible el Pacífico para tener idea de bicontinente y de bioceanismo. Pero mi respuesta a tu pregunta es que hay 2 grandes tradiciones, y las 2 han producido mucho pensamiento en América Latina. Pero no es que una es la natural, que es la desmembración es la natural, y la otra es una moda que pasa. Sino que son tradiciones que hay que recrear. Y las mismas palabras que dije al principio las digo ahora, y hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo no solo... Si uno lo quiere hacer por romanticismo es bárbaro, somos todos hermanos y nos queremos. Pero si no, hagámoslo por pragmatismo, porque la única manera de industrializarnos es teniendo una unidad con un mercado grande, con banca propia, con nuestra propia política energética, con nuestras propias universidades trabajando juntos. Eso no lo digo yo, lo decía Alberdi en su tesis de licenciatura en Santiago de Chile en 1842.
Son muchas las preguntas y muchos los conceptos: globalización, patria grande. A propósito de los nacionalismos, estaba pensando yo en el principio de autodeterminación de los pueblos. Bueno, seguramente muchos de estos conceptos los retomaremos en el taller dentro de muy poquito tiempo. Cerramos con esta, Mario. Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y entre tantos pensadores que has identificado, te preguntan sobre el valor que tiene José Carlos Mariátegui. Voy a contestar esa pregunta y después hago una reflexión final, si me permiten, pensando en los cordobeses. No, Mariátegui es un extraordinario pensador, porque Mariátegui, les cuento a ustedes, Mariátegui es un pensador peruano, muerto muy joven, fundador del Partido Comunista del Perú, pero un recreador del marxismo, ¿no? Utilizó el marxismo no para trasladar la problemática europea a América, sino que usó el marxismo para entender América. Y eso le dio a él una originalidad inigualable, que lo tiene, a mi entender, a mi gusto, como uno de los grandes modelos de pensamiento de América Latina. Su libro, los 7 estudios sobre la realidad peruana, son un clásico que nadie puede eludir, su lectura, si quiere entender la trama latinoamericana. Y tuvo polémicas enriquecedoras dentro del marxismo o con el nacionalismo de Ayala La Torre, otro gran pensador peruano, fundador del APRA. Parece que Mariátegui es una figura emblemática, creo que una figura que uno no puede eludir para pensar la problemática latinoamericana, ¿no? Con una producción deslumbrante en tan pocos años de vida que él tuvo, ¿no? Que murió muy joven, con una relación con la Argentina muy fuerte, y que yo enlazaría con Martí y con todos aquellos que pensaban que se podía tener un pensamiento original, no imitativo latinoamericano, sin renunciar a la modernización de América Latina, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Yo quiero terminar con dos cosas que me salen de esta pregunta. Una es hasta dónde el pensamiento nacional está dispuesto a repensarse y a renovarse y a dialogar con otras corrientes de pensamiento, no tan antagónicamente como lo hizo en el siglo XX. Repensar el liberalismo latinoamericano, porque también hubo un liberalismo popular, nacional y democrático en América Latina. Casi todos nuestros próceres del siglo XIX, San Martín, Artigas, Moreno, eran liberales, pero liberales democráticos, liberales populares, ¿no? Liberales independentistas. ¿Cómo hacemos para dialogar con la modernidad, con la ilustración, ¿no? Porque muchas veces el pensamiento nacional opuso muy tajantemente, ¿no? El historicismo a la ilustración. Pero Ortigas decía: orientales sean ilustrados y valientes, ¿no? Deban ser los orientales ilustrados y valientes. Hay una idea, esa tensión que hay entre progresismo y tradicionalismo, y que el pensamiento nacional actual tiene que sintetizar de una vez por todas, ¿no? Yo conocí, una de las cosas más hermosas que me ocurrió en mi vida intelectual fue conocer y recibir en mi casa a Ricardo Piglia, ¿no? Y Piglia decía: mi generación se propuso amigar a Borges con arte. Y yo digo, bueno, ¿a quién vamos a amigar nosotros? ¿No? ¿A quién estamos dispuestos a amigar nosotros? ¿Vamos a amigarlo a Moreno con Saavedra? Para sintetizar esa ruptura, para volver a unir esa ruptura del frente anticolonial que ellos representaron y que introdujeron las posteriores guerras civiles en Argentina. Y por el otro lado, como la pregunta venía de Córdoba, yo quería dejar una reflexión final, que es que los que trabajamos sobre América Latina tanto, yo por lo menos dediqué gran parte de mi vida a estudiar América Latina, y la estudié pensando siempre
en qué es una unidad. Se nos hace muy difícil como argentinos soñar la unidad de América Latina si evitamos pensar en la unidad de los argentinos. Entonces me parece que la unidad del antiimperialismo latinoamericano hay que unirla con la unidad del federalismo argentino. Y me parece que tenemos que volver a repensar el federalismo argentino como unidad para poder pensar la unidad latinoamericana. Si no, vamos a pensar la unidad del continente y la fragmentación de esta parte del continente. Y me inspira Córdoba porque me parece que hay una tarea muy grande que tiene que venir del interior del país. Me parece que... Yo soy del conurbano bonaerense, pero me parece que los conurbanos, o el área metropolitana de Buenos Aires, donde habitan 15 millones de habitantes, se están olvidando de que en el resto viven 25 millones de habitantes. Y que los problemas de 15 millones no pueden ser monopolio de los problemas nacionales, porque hay problemas de 25 millones de habitantes. El protagonismo de los intelectuales y de los políticos y de los trabajadores sociales del interior de nuestro país, de nuestra provincia, tiene que ser tan alto como el que tenemos los que tenemos la posibilidad de salir en los medios de comunicación a veces, que son locales pero son nacionales. Entonces uno conoce más a un político de cuarta categoría de Buenos Aires que a un gobernador de provincia. Y no conoce a los pensadores de provincias que son cuantiosos, donde hay universidades, bueno, la más antigua que la de Córdoba, pero hay otras universidades que generan pensamiento, que merecerían, no solo que merecerían, que necesitaríamos que estén imponiendo su trabajo, porque creo que la conurbanización del pensamiento argentino es malo. Es malo para la unidad nacional y mucho más malo para América Latina, ¿no? Como también creo, acá lo estamos trabajando con algunos compañeros, tampoco podemos pensar que el pensamiento latinoamericano es solo el pensamiento andino. Hay pensamiento caribeño, hay pensamiento de la selva y hay pensamiento rioplatense. Siempre es malo que una parte se quede con el todo. Y entonces, yo creo que me alegra mucho que la última pregunta haya sido de alguien de Córdoba, porque las provincias argentinas necesitamos de ellas la reconstrucción de un federalismo de unidad. Y no va a ser muy difícil pensar la unidad sudamericana si nosotros no somos capaces de construir una unidad federal argentina, ¿no? Me parece que por lo tanto hay que reivindicar la gran tradición del pensamiento antiimperial latinoamericano y también la gran tradición del pensamiento federal argentino, ¿no? Las dos cosas. Si no podemos caer en una antinomia que ya tuvo el siglo XIX, que el progreso está en el área metropolitana de Buenos Aires y que el pasado conservador está en las expresiones del interior. Me parece que sería nefasto. Así que bárbaro que me hayan hablado de Córdoba. Muchas gracias, Mario. Cerramos acá y vamos a talleres. A los talleres, claro. Bien. Gracias por la atención.